Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Esta noche tenemos una misión imposible, porque abordar lo que significa la España mágica, los lugares de poder que se esparcen por toda la península ibérica, resulta evidentemente una tarea harto difícil de llevar a cabo en esta escasa hora y media que tenemos. Pero queremos intentarlo, queremos hacerlo porque tenemos en las manos un buen motivo, un fenomenal motivo, y es que hacía mucho tiempo que editorialmente no se reactivaba una serie de hilos literarios que parecían dormidos, que en los últimos años parece que despiertan y que en el fondo nos reencuentran con algo que quizá no se pueda medir, o sí, quizá no se pueda tocar, o sí, el espíritu de la España ancestral, de lo que podríamos llamar. Pero antes de ir conociendo amigos y de hacer un repaso de esta fenomenal obra que vamos a sortear y que de verdad es monumental en cuanto a aspecto, contenido, sí me gustaría hacer un pequeño viaje en el tiempo y también en mi propia biblioteca, porque, y este es un pequeño secreto que hoy desvelo, una de mis colecciones más preciadas es la de libros de viajeros por España. Cada vez más cotizados, por cierto, y las primeras ediciones son muy difíciles de cazar, pero uno lo va intentando. ¿Cuándo empezó el escritor a interesarse en el mundo de la España, que no solo era la física o no solo era la paisajística o la gastronómica, sino que iba un poquito más allá? ¿Cuándo se empezó a interesar el escritor por esos rincones donde había tradiciones más o menos extrañas, santos incorruptos que provocaban milagros, cruces de ánimas donde los petos marcaban el encuentro cara a cara con el misterio? ¿Cuándo el escritor, casi siempre prestigioso, casi siempre hay que decirlo, pues con ese halo de ego que todos tenemos y que hace complejo meterse en mundos tan prohibidos, cuándo en España se empieza a ir construyendo lo que hoy llamamos España mágica? Sería muy difícil, y he intentado hilar algunos datos para que tengamos una perspectiva, porque nuestros amigos Jesús Callejo y Paulo Lousao serían los últimos representantes de esta bella tradición tan nuestra y tan hermosa, hay que decirlo. Cuentan que es en el siglo XX, aunque claro, desde luego, desde que el hombre empieza a escribir, empieza a dejar crónicas de lo sobrenatural, de lo extraño, pero ¿cuándo se empieza a hacer en forma de compendio? ¿Cuándo alguien hace el concepto guía, de alguna forma, para que el lector, sea cual sea su época, su tradición, su comarca, tenga una especie de manual para dirigirse a lugares tocados por lo extraño, o por lo sagrado? Bueno, pues es muy difícil, pero podríamos hablar de un libro que sí que enfocó el asunto por el lado más siniestro, por la vertiente más negra, más extraña, pero ahí, en él, encontramos ya testimonios de aparecidos, testimonios de crímenes sin resolver, marcados en las piedras de alguna forma, profecías, historias de lugares donde ocurrían ciertas plagas y desaparecían pueblos. En definitiva, algunos escritores empiezan con ese concepto. En 1911, hacia 1911, se redacta el llamado España Negra. Fijaos si ese término ha dado que hablar, España Negra. Lo hizo Darío de Regoyos y Verhaven, un compañero que realmente demostró que toda esa unidad cósmica, y le llamo compañero porque yo creo que son periodistas que empiezan de alguna forma, o contadores de historias mejor, a dejar negro sobre blanco lo que ellos iban viendo. Y cuando uno va a esos libros se da cuenta que las cosas han cambiado, evidentemente, pero que muchas siguen por resortes casi mágicos, haciéndose las mismas procesiones, las mismas reuniones donde se evocan o invocan fuerzas que algunos no saben de dónde vienen, pero que se siguen haciendo de generación en generación. Hace bien poco, en Cuarto Milenio, hablábamos de los cráneos sagrados, cráneos que nos contaba Juan Ignacio Cuesta, otro viajero de la España mágica, en un número de 50 o 60 andan por diversos lugares siendo venerados. ¿Cómo es posible? ¿De dónde nacen estos ritos? Bueno, pues luego vino Gutiérrez Solana con otro concepto de la España más oscura, y poco a poco otros viajeros, desde Unamuno, con andanzas y visiones de España, a ver ese espíritu distinto. Cada uno luego lo podía enfocar de diferente manera, unos de forma más dramática, otros contando que había un conocimiento, un saber. Recordamos, por ejemplo, reporteros de la talla de Alardo Prats, autor de varios estudios sobre el Levante mágico, el más conocido, aquel libro que se llamó 3 días
con los endemoniados. Y es que don Alardo, como tantos periodistas, quería ir más allá. Quería contar que latía en el impulso, en el corazón, en el alma de esa España, cierta magia. Luego llegaron Ignacio Carral, Ignacio de Arcelu, los reporteros existencialistas de la España de los 60, Antonio Ferrer, Armando López Salinas, Juan Antonio Pérez Mateos, que se dedicaron, por ejemplo, a denunciar ciertos atrasos en algunas zonas, pero también a contar sus misterios. Célebres los libros Caminando por las Urdes o Las Urdes Clamor de Piedras. Y llegamos a lo que quizá más interesa a nuestra audiencia. Hay un año clave, 1978. Y en ese momento surge en las librerías, como un impacto, Premio Nacional de Literatura, un libro que se sigue llamando evidentemente, y se llamará por los siglos de los siglos, Gárgoris y Avidis. Su autor, Fernando Sánchez Dragó. Acompañaba a ese título tan complejo para muchos una frase, una declaración de intenciones que era Historia Mágica de España. Al mismo tiempo, y creo que nada es casualidad, otro hombre fundamental, un maestro veterano, rompe de alguna forma la esfera de los temas de aquellos tiempos tan considerados dentro del mundo del esoterismo, de la evidencia, de lo paranormal, que estaba muy de moda, con otra pica en Flandes. Seguro que os suena. Juan García Tienza publicaba, casi al tiempo de Sánchez Dragó, su Gárgoris y Avidis, la guía de la España mágica. Y caramba, surgen un montón de seguidores, de personas como Antonio Ruiz Vega, que habla de la Soria mágica, personas que ya van comarca a comarca, viendo con otros ojos el paisaje y haciendo bueno aquello de que no importan las diferentes tierras, sino la mirada que uno les pone. Todos también habían bebido de un libro, yo creo que injustamente olvidado, y que siempre que podemos reivindicamos, y más esta noche. 3 años antes de estos dos grandes bestsellers de la España mágica, Carlos Pascual, en una recordada colección de tapas negras llamada Alborac, editada con gran éxito durante un tiempo, hacía su guía sobrenatural de España. En fin, las historias de heterodoxos españoles, bien conocidas a lo largo del siglo XIX, habían generado un nuevo clima. Viajeros, periodistas, contadores, que no solo nos traían las fotos, sino nos indicaban de alguna forma el mapa a seguir, por dónde desviarnos, qué atajo tomar, incluso a veces hasta qué se podía sentir. Bueno, pues esta noche tan curiosa y tan mágica, tenemos en las manos un libro de Tomás Martínez, Paulo Lousao y Jesús Callejo, que se llama Lugares Mágicos de España y Portugal, y nos dice un recorrido inolvidable por lugares fascinantes de la península ibérica. Creo que no me equivoco al decir que es la obra monumental más importante, desde luego, en cuanto a edición, prácticamente 500 páginas, cientos de fotos a color, y nos ha dejado sorprendidísimos. Esta noche, Carmen, lo sorteamos. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, quien tenga la suerte de ganar este libro, hoy la sí verdad, que es un pedazo de regalo, se lleva una joya, un regalazo. Lugares Mágicos de España y Portugal, editado por Esquilo. Además vienen innumerables fotografías con relieves, con estatuas, con lugares, enclaves mágicos. Bueno, 2 vías de contacto, Iker, para que nos envíen todas las preguntas, todas las cuestiones que tengan, y también, ¿por qué no?, para que nos digan los lugares mágicos que hay repartidos por sus provincias, por sus pueblos, por sus ciudades, donde quieran. Podríamos incorporarlo además a la lista, porque ya sabéis que buscamos los 7 iconos del misterio. Luego diremos cómo van las estadísticas. Podéis votar y desde luego, de verdad que siempre merece la pena. Pero aquí tenemos el último peldaño de los seguidores de la España mágica. Un libro de consulta, un libro para disfrutar y para viajar. Vamos a recordar esas vías de contacto: 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes. Si nos escribís a través del teléfono móvil, y si lo hacéis a través de internet, a través del ordenador, podéis hacerlo a la dirección milenio3 con número @cadenaser.com. 2 menos cuarto, 10 grados. Como siempre, Carlos Largo y nuestro compañero Juanma Frasquet en este viaje tan peculiar que queremos compartir con todos, porque la radio se va a transformar en una especie de pequeño utilitario, casi no gran nave del misterio como otras veces, sino algo más humilde, pero lo vais a entender, porque tenemos que deslizarnos no solo por carreteras secundarias, sino por caminos, montes,
¿Vosotros qué destacaríais? ¿Qué piedra? ¿Qué monasterio? ¿Qué recinto? ¿Qué cuadro? Incluso ¿qué entorno que os parece mágico? Hay una cosa importantísima en este libro y yo, bueno, pues ya se me nota, me emociona porque creo que es una pieza más en una tradición que no podemos perder, la de reivindicar nuestra España distinta. Pero al inicio del libro, prácticamente, que estamos devorando, hemos leído una cosa sobre la que se habla mucho y hace mucho tiempo y que puede ser interesante para preguntárselo luego a nuestros amigos. Hay un concepto que puede ser fundamental esta noche: las líneas ley. Todo comienza cuando en 1925 un arqueólogo aficionado, Alfred Watkins, se dio cuenta de que una serie de hilos invisibles que se encontraban en la Tierra unían en línea recta los antiguos lugares megalíticos de Europa. Estas energías telúricas se cruzaban justamente en dólmenes, menires, túmulos, restos prehistóricos, también en cementerios, en ermitas, en cerros, en grutas, en círculos de piedra, siempre en lugares de poder. Watkins las denominó líneas ley y llegó a la conclusión de que cualquier línea que uniese más de 5 puntos era una antigua vía de peregrinación pagana. Estaba seguro de que nuestros antepasados sabían perfectamente dónde construir sus monumentos y así aprovechar las energías telúricas que les regalaba la Tierra. Y no solo eso, sino que se dio cuenta de que muchos emplazamientos prehistóricos representaban cada uno un cuerpo celeste, una constelación. Los celtas ya sabían cómo funcionaban estas líneas telúricas, a las que llamaban wires, culebras, y las consideraban espíritus terrestres. Hay muchos estudiosos que no están de acuerdo con la teoría de Watkins y piensan que es pura casualidad, pero otros se entusiasmaron tanto con estas líneas de luz que crearon una asociación llamada The Old Straight Track Club, el club de los antiguos senderos rectos. Para localizar las líneas se utilizaba sobre todo la radiestesia. Hoy en día, los ordenadores han confirmado que estas rutas no son fruto de la casualidad. Pues es un honor saludar a nuestro compañero, a nuestro querido y admirado, hay que decirlo, Jesús Callejo, uno de los autores de esta monumental casi enciclopedia. Nos hace mucha ilusión. Don Jesús Callejo, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Buenas noches, Carmen. ¿Qué tal estáis? Pues estamos felices de tenerte con nosotros porque tu labor, yo creo que, claro, la gente puede pensar, caramba, un libro sobre lugares de poder. Lo que pocos sabrán es que Jesús lleva ya pues más de una década, más, escribiendo de alguna forma libros sobre esta esencia de la España mágica. Hombre, uno de los clásicos, que no he mencionado a propósito, precisamente cumple ahora 10 años, que es La España extraña, que hiciste junto a nuestro querido Javier Sierra. ¿Qué se siente, Jesús, cuando uno da un aldabonazo y coloca un producto de tal nivel de edición, de tal nivel de fotografía, de tal extensión, como muestra de que esta línea de investigación sigue más viva que nunca? Espero no equivocarme. ¿Está más vivo que nunca también el interés de la gente por la España mágica? Sí, yo creo que sí, no te equivocas, y además yo creo que tú mismo lo estás viendo y sintiendo cada semana. Vuelve a resurgir, no es que haya estado muerto, pero sí que está resurgiendo ahora porque hay más medios para desplazarse a este tipo de lugares, hay más información, la gente tiene más datos y quiere, eso es lo bueno, quiere estar allí, quiere tocarlos, quiere comprobar que lo que se cuenta es cierto y sobre todo que es cierto que emanan ciertas energías, ciertas vibraciones de las cuales se puede beneficiar el ser humano. Yo creo que eso es lo importante. Ya no estamos en presencia de monumentos más o menos artísticos, bonitos, espectaculares, sino que estamos en presencia de lugares, de enclaves de poder que emanan vibraciones que pueden generar estados alterados de conciencia. Y eso, el lector, el oyente, el televidente, quiero comprobarlo por sí mismo. Y además esa es una buena receta que yo siempre recomiendo. No hay que creerse lo que podemos contar los investigadores, los escritores. Hay que ir allí, con cámara en ristre, con este libro, con otros libros en el bolsillo, o en la mochila, o en el coche, pero hay que comprobarlo. Hay que sentir en primera persona que estamos realmente en un lugar de poder y por qué se dice que es un lugar de poder. Si no lo sientes, si no lo vives, desde luego siempre te va a faltar esa experiencia. Pues palabras de cabecera. Jesús Callejo, todos, yo creo que los que amamos este mundo lo conocemos y hemos leído sus obras. Esto supone, sin embargo, ir un poco más allá, porque los libros
Hablábamos del año 78, Jesús, Sí. cuando Sánchez Dragó y sobre todo Juan García Tienza ya colocan el concepto casi de guía, donde tú puedes seguir unas pautas, seguir unos pasos, llegar hasta un lugar. Incluso se colocan los primeros mapas, ¿verdad? Para que no te pierdas, para que llegues justo a ese dolmen, para que llegues justo a ese supuesto altar de antiguos sacrificios o a esa ermita casi olvidada y fuera de cualquier ruta convencional. Ahora, el aporte, por ejemplo, de la fotografía en color me parece algo fascinante y asombroso. ¿Cómo surge esta idea? Porque tampoco es fácil unir un lugar como España, lleno de misterios, conocido, con un mercado potentísimo, pero al otro, hay que decirlo así, al otro lado, vecinos nuestros, evidentemente, pero eternamente desconocidos en el aspecto mágico, Portugal. Y lo habéis hecho. ¿Habéis creído que la península ibérica, Jesús, tiene una especie de entidad propia, que incluso quizá no había ni que separar por la frontera ambos países, que lo que ocurre en Portugal ocurre al otro lado de esa línea? Sí, qué duda cabe. Estabais hablando al principio de las líneas ley, ¿no? Que bueno, es un término anglosajón, pero que realmente está definiendo esos lugares que están unidos, a veces por líneas invisibles, que están unidos, esos enclaves que tienen un denominador común. Y en general ese denominador común es que emiten estos lugares, estos centros de poder, emiten unas fuerzas telúricas, esas fuerzas de la Tierra, de las cuales, ya te digo, el humano se puede aprovechar, es decir, puede experimentar esas vivencias interiores ajenas, ¿no?, a su vida cotidiana. Y entonces esos lugares te los encuentras en España, te los encuentras en Portugal, te los encuentras en Francia, porque realmente el libro, no solo los de la península ibérica, también están descritos lugares de los 3 archipiélagos, está Canarias, está Baleares, pero también están las Azores. Y en definitiva, lo que se intentó unificar, y por eso me atrajo mucho la idea, cuando Paulo Lusau, que sabes es uno de los autores, pero también es el editor de Esquilo, y fue el promotor de esta idea que me pareció ya fascinante desde el primer momento. No era hacer un libro de viajes al uso de los... Bueno, no hay demasiados, pero bueno, alguno que otro está pululando por las librerías, por el mercado editorial. Sin embargo, me llamó la atención primero por la grandiosidad del proyecto, es decir, 500 páginas, que no es más que un pequeño acercamiento, no se puede abarcar todos los lugares mágicos de España y de Portugal, es imposible, pero era un acercamiento más o menos globalizado de aquellos enclaves que nos llamaban poderosamente la atención, por lo menos a los 3 que lo estamos coordinando, porque después hay otros autores, otras firmas invitadas, ¿no?, como le gusta llamar a Paulo Lusau, que también han contribuido con su grano de arena, pero el que lo lea en su conjunto el libro, no hace falta leerlo del principio al final, sencillamente se puede hacer esa lectura aleatoria y al final nos daremos cuenta de que cada sitio está resonando con una vibración muy determinada, que algunos nos gustarán más, nos gustarán menos, algunos iremos algún día de nuestra vida y otros no iremos en la vida, pero tanto España como Portugal sí tienen esas mismas características que nos unen a todos. Es decir, que al final lo más importante es el lugar. Y el lugar no es importante porque ocurran fenómenos, sino que el lugar es importante porque está señalizando un enclave de poder, un enclave al que hay que ir si quieres conocerte a ti mismo y si quieres conocer el lugar donde estás viviendo. Yo creo que eso subyace en toda la obra y eso es lo que me animó, sobre todo para que se diera una obra más actual, con fotografías en color, pero actuales, con datos de prácticamente 4 meses. Eso, hoy por hoy, como tú bien sabes, Iker y Carmen, es muy difícil encontrar. La mayoría de las guías, esos 3 pilares, esa trilogía que habéis mencionado al principio, son clásicas, que es la de Carlos Pascual, la de Juan García Tienza y la de Sánchez Dragó, pero son guías de los años 70. Es decir, faltaba una guía un poco más actualizada, más en color, más grandiosa y con un continente, como habéis comentado, espectacular. Esperemos que el contenido esté a la misma altura. Y además tenemos la suerte de que después, con Paulo Lusau, que conectará con nosotros desde Lisboa, vamos a poder pasear por España y Portugal. Y en esos momentos es cuando la radio se convierte en un lujo, en una especie de visión panorámica, que además permite la magia de la tecnología, ¿no?, lo ancestral y lo tecnológico unido al mismo tiempo, que nuestros amigos en el 7640 estén ya dando sus lugares de poder, que seguro que serán investigados por nuestros amigos en el futuro, porque esta reivindicación de la España mágica jamás se detiene. Pero ahora, Jesús, me gustaría, es de rigor, y luego a Pablo le haremos la misma pregunta, tú, que te conocemos hace tantos años, que has estado en tantos sitios, ¿dónde has sentido, en el interior, y te hablo ya a nivel muy personal, dónde has sentido que estaba realmente conectado con la España mágica? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Es difícil decir, pero mira, en un sitio que me gusta ir de vez en cuando,
porque además está fuera de cualquier ruta turística. No hay carteles que lo anuncien, hay que ir adrede, y eso es lo que me gusta, ¿no?, en muchos lugares mágicos. Hay algunos que son muy conocidos, como Santiago de Compostela, y evidentemente sigue siendo mágico, pero es un lugar, ¿no?, de cita obligada para peregrinos, para turistas y para viajeros. Pero el lugar que os voy a señalar, a mí me parece especialmente mágico porque tiene todos los elementos para ser considerado como tal. Y me estoy refiriendo a Conquezuela. Conquezuela es una localidad de Soria, pero a los alrededores de Conquezuela hay esa cueva santuario, se puede decir, porque nunca ha sido habitada, pero ha sido un lugar frecuente de ritos, de cultos. Allí está la roca, allí está el agua, allí hay una ermita cristiana que tiene que ver con una aparición mariana, allí hay unos grabados, unas esculturas en sus paredes, que estamos hablando de 1200 cazoletas, que alguien en la época de la Edad de Bronce, y estamos hablando del 2000 a.C., intentó reflejar todo un culto a una divinidad femenina, porque todo indica que se estaban haciendo rituales a una entidad femenina. Había un lago que ahora está desecado enfrente, hay un altar de sacrificios íbero, que lo tiene todo para ser considerado un lugar mágico y sobre todo un lugar apartado de las urbes, apartado de las zonas turísticas. El que va allí sabe a lo que va. Por lo tanto, es uno de los lugares donde más implicado me he sentido con la fuerza de la naturaleza, donde más me he involucrado con la magia del lugar. Así que es una de mis revelaciones, que la comparto en el libro, la comparto con vosotros, y aquel que vaya por Soria, que se acuerde de Conquezuela. Y seguro que cuando esté allí me agradecerá que le haya indicado este enclave tan especial. Pues yo no soy ningún profeta, pero intuyo que mucha gente se acercará, y con el orden, el respeto y el bien hacer, ¿no? Exactamente. Que la gente de la radio siempre tiene, porque la radio para esto es distinta, ¿no? Y además yo creo que tenemos después una hora para ir deslizando nombres, datos, y que cada uno luego a su propio cuaderno de campo y vaya como le plazca, pero sabiendo que es una recomendación muy especial de gente que lleva muchos años investigando y sintiendo, que es muy importante. Carmen, ¿qué dice la gente? Pues mira, Rubén, por ejemplo, nos dice: buenas noches, ¿el Camino de Santiago es anterior al cristianismo y se llamaba Camino de Lug? ¿Podríamos contestar con un sí o un no a esto, Jesús? Bueno, no se puede contestar con un sí o un no, porque hay dos vertientes, las digo muy rápidas. Es decir, anterior al Camino de Santiago había una ruta de peregrinación. No se llamaba exactamente el Camino de Lug. El Camino de Lug es un camino, es un dios céltico, pero que sí conducía al final de la tierra. Realmente el auténtico Camino de Santiago, el auténtico camino pagano, no moría en Santiago de Compostela, sino que moría en Finisterre, donde el mundo terminaba. Ese es realmente el camino iniciático de Santiago, que luego se reconvierte cuando casualmente, providencialmente, surge la tumba de Santiago Apóstol, que ya sabéis que otros siempre han dicho que es la tumba realmente de Prisciliano. Ese era el recorrido pagano que se hacía anteriormente de que fuera descubierta la tumba de Santiago. Pues Jesús, lo que vamos a hacer, como hay tantas y tantas y tantas preguntas, el interés del libro es evidente. Hay muchos viajeros que quieren enamorarse de esa España antigua o de hoy, pero que está ahí latiendo en unas coordenadas mágicas. Vamos a dar paso a todas las preguntas justo a la vuelta, después de las noticias. Milenio 3, en la SER. Y con este mitodea de Evangelis, que es griego, pero que resume perfectamente lo que es el espíritu de algunos lugares remotos de la España mágica, damos de alguna forma bautismo de fuego a este último representante literario de esa estirpe de la que nos sentimos orgullosos. Los escritores, bueno, y algo hemos hecho también por ahí, pero quedaría mal decirlo. Pero lo que está muy claro es que un montón de amigos están reivindicando con seriedad, con honestidad, la España mágica, ancestral y maravillosa. Lugares mágicos de España y Portugal. Jesús Callejo, Tomás Martínez y Paulo Lousao. Lo sorteamos esta misma noche. Y yo no sé si por el fervor que existe, por cómo hemos presentado, pero ya verás cuando lo vean, es que 500 páginas de este nivel, yo creo que nunca se ha hecho en España algo parecido. Batería de preguntas, aunque solo sea para saber cómo está el estado de la cuestión, que por cierto, gracias amigos, porque estoy hirviendo de lugares nuevos que pueden servir para futuras investigaciones. Bueno, nos dicen, por ejemplo, como lugar mágico de España, Iglesia de Villalcázar de Sirga, en Palencia. Hombre, a eso también digo yo que sí. Preciosa, cuando mágica, la visitamos además mágica. De noche. En Palencia, nos quedamos allí, la cripta de San Antolín, magia y misterio en el corazón de la catedral. La eterna desconocida Palencia, ¿verdad, Jesús?
Sí, es verdad, es un lugar que parece que está como olvidada, ¿no? Dentro de este recorrido por la España mágica hay como otros lugares que están como más orquestados a nivel publicitario, y sin embargo Palencia, bueno, hasta la propia catedral de Palencia, ya se le llama la Bella Desconocida, sí. Es como si estuviera marginada. Fíjate la cantidad de misterios, de belleza que tiene Palencia. Uno de ellos, no hace mucho escribiste un artículo que era sobre el Cristo de las Claras. Hombre. Claro, y todo el misterio que tiene tanto en su origen como en los supuestos milagros que acontecieron posteriormente, ¿no? Sobre todo en el siglo XVII. Es decir, todo ese tipo de cosas son desconocidas, por desgracia, por la mayoría de la gente. Entonces, yo sí que invito, ¿no? El que quiera reencontrarse con la historia del Cid, por ejemplo, hay muchos puntos de encuentro en Palencia, y si quiere ya el misterio puro y duro, que entre en la catedral, que entre en este convento de Clarisas para ver este Cristo a las claras, como yo le digo, ¿no? El Cristo de las Claras a las claras, y donde se dé cuenta de que forma parte, fíjate, solo hablando de ese Cristo, ahora que todos los oyentes están ahí escribiendo seguro sus mensajes, sus emails de lugares mágicos, el Cristo de Palencia nos remite a otros dos Cristos también portentosos, también milagrosos y también tenebrosos, que es el Cristo de la Catedral de Orense y el Cristo de la Catedral de Burgos. Los tres tienen una historia parecida, Cristos abandonados en medio de las aguas del Atlántico, dentro de un cofre, Cristos que dicen que les crece la melena y el pelo, Cristos que dicen que son como momias elaboradas, Cristos que parecen resurgir de un mismo taller, incluso si me apuras, casi de un mismo laboratorio. ¿Qué tres enigmas para un banco? Y tanto. Y aún añadían, Jesús, algunos autores, el Cristo de Finisterre, ¿no? Como un póker, si se permite la palabra, ¿sí? Misteriosísimo, maravilloso. Es una de nuestras piezas preferidas. Luego os vamos a preguntar por lugares, por piedras, por objetos que se pueden tocar y que todavía forman parte como heraldos de esa España maravillosa, y de Portugal también, que no lo olvidamos, y ahora conectamos con él. Por cierto que, así a vuela pluma, que no me acuerdo, pero Gloria Fuertes decía, con toda su simpatía, hay un Cristo que da mucha pena, que le crece la melena, y Unamuno decía algo así como, pero es que este Cristo de mi tierra es tierra. Ahora lo han restaurado y, en fin, ha perdido parte de su carcasa realmente extraordinaria. Más preguntas, Carmen. También nos dicen Granadilla, en Cáceres, el pueblo abandonado por la construcción de la presa, y Caparra, que está muy cerca. Dos sitios arco de Caparra, muy especiales en pocos kilómetros. No olvidemos un lugar como Covadonga, por belleza, historia, poder y misterio, nos dice José desde Estepona. ¿Qué hay de misterioso en el santuario de la Virgen de la Balma en Castellón? Pues mira, lo mencionábamos, Alardo Prats, 3 días con los endemoniados, un lugar que sirvió, como bálsamo para tantas personas con problemas mentales, según algunos, y con tentaciones casi del maligno por parte de otros en la ideología de aquella época. También nos preguntan si hay algún sitio así en Ávila, que si hemos visto el altar de sacrificios del Castro Betón de Ulaca. Pues ese es un buen sitio, ¿verdad, Jesús? En fin, como hay tantas preguntas, haz un recorrido más amplio, Carmen, por algunas, simplemente para saber qué puntos dicen. Vitoria, un lugar mágico, es la ciudad romana de Iruela Velella, en Álava. Un saludo paisano. Iruña Velella, sí, está dando muchas sorpresas. Además. Que está muy orgulloso de ti, nos dice Aitor. Soy José Manuel de Cáceres, un lugar mágico, Cáceres, la parte antigua, el Cristo Negro, talla única de 1492. Si lo tocas, puedes morir. El Cristo de Serradilla. Te das cuenta, Jesús, cómo en vivo están surgiendo un montón de historias que seguro que iremos anotando en la mente y en futuros trabajos, porque es apasionante la colaboración de la gente, los comentaristas de Milenio que hacen este programa. Pero teníamos pendiente una conexión, ¿verdad, Carmen?, con Paulo Lousao, que tuvo la amabilidad, además, de enviarnos dedicado este monumental trabajo, y de verdad me gustaría felicitarle. Lisboa, Paulo Lousao, amigo, buenas noches. Buenas noches. Oye, vaya trabajo más fenomenal, tenemos que felicitarte, porque no todos los días se edita una cosa tan tremenda, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido un grande placer trabalhar pesquisando en toda a Ibéria, y mi idea es que estes lugares refletem algo que eu llamo la Europa telúrica espiritual. ¿Tú crees, Paulo, que esa Europa telúrica, esa Europa de la energía que corre por debajo de la Tierra, existe realmente? Porque muchas personas, apegadas a lo más científico, podrían decirnos, bueno, estos son
tonterías, leyendas, no se puede comprobar. ¿Qué les dirías a esta gente, Paulo? Não, eu não tenho dúvidas. Creio que há uma Europa que llamo telúrica e espiritual ao mesmo tempo. E creio que agora, no século XXI, toda essa Europa, que é também uma Europa imaginal, uma Europa mítica, está vindo à superfície. E creio que é evidente o sucesso do Senhor de los Anillos, de Harry Potter, de Dan Brown, é uma mostra que há uma Europa mais profunda. E dentro dessa Europa profunda, estou certo que a Península Ibérica tem grande tesouro. Tanto que este é apenas o primeiro livro de uma coleção que chamamos Ibéria Imaginal. Porque já para o segundo tomo, temos muito material solo sobre lugares templários e de heterodoxos, por exemplo. E depois havemos de fazer por exemplo, sobre lugares célticos. Portanto, minha ideia é que temos muitíssimos tesouros, lugares na Península Ibérica e que é necessário estudá-la em seu conjunto. Pues yo quiero, Paulo, en nombre de todo el equipo de Nave del Misterio, felicitarte porque es una operación literaria y editorial muy valiente y de verdad encomiable en su labor gráfica. Encontraremos un sinfín de fotografías maravillosas que nos teletransportan casi a los lugares. Por lo tanto, tú como conocedor profundo del mundo del libro, y esto me interesa porque amamos los libros, todos los que aquí estamos, ¿crees que en los últimos años hay como un despertar general del mundo de lo mágico, de lo misterioso, que se había dormido un poco, que se había gastado en sí mismo y que la gente es curioso ahora que tiene internet, ahora que tiene satélites, ahora que parece que todo, y más la península ibérica, ¿no?, está perfectamente cartografiado? Sin embargo, es ahora, al mismo tiempo, cuando nace la necesidad de magia y de comprender nuestro pasado más remoto. Sí, sin duda, ha habido un gran cambio desde hace 10 años hasta ahora. Un gran cambio en las compras de libros. Y también, sin duda, que las personas, nosotros, necesitamos de silencio, necesitamos de magia. E, por exemplo, lugar que a mim me gusta muitíssimo, que eu ouvi estar falando, é o Castro do Laca. Castro do Laca, em Ávila. Em Ávila, que eu he hecho artículo. É sítio que se tem que caminhar durante uma hora, que uma pessoa se muda para outro mundo e creio que esse outro mundo, em este caso um mundo céltico, um mundo que tem muita energia, creio que é necessário para alimentar a alma de nós outros, de las pessoas. Quer dizer, há algo de arcaico em que estes lugares mágicos nos podem alimentar. Pues Paulo, es un placer hablar contigo porque no teníamos el gusto de haber compartido hasta esta noche mágica conexión y veo y te agradezco porque nos cuentan en el 7640 que la gente te comprende perfectamente porque podíamos tener algún problema y estás haciendo un gran esfuerzo para que todo salga perfectamente y además para descubrirnos un poco la llave del Portugal mágico. Pero hablabas de Ávila y Jesús, me gustaría que hicieras pues también tu viaje, ¿no?, como nos contaba Paulo, en lugares muy cerquita, por ejemplo, la capital de España, y la gente no lo sabe, hay auténticos tesoros donde, como decía Paulo Lousao, da la sensación, aunque luego hay lugares que pueden tener un reverso más tenebroso y tenemos que hablar de eso también, pero hay lugares donde parece que uno se carga de energía, como si fueran viejas pilas ahí enterradas que hay que activar. ¿Ulaca sería uno de estos lugares? Sí, desde luego. Ulaca sería uno de estos lugares, igual que Conquezuela, que os he citado antes, igual que el Tolmo, por ejemplo, que está en Albacete, el principal yacimiento arqueológico casi de Castilla-La Mancha, ¿no? El Tolmo. El Tolmo. Entonces, son lugares, fíjate, además la pista es muy clara para reconocerlo, porque una de las preguntas que nos podrían hacer tus oyentes es, bueno, muy bien, están hablando de lugares mágicos, pero ¿cómo reconozco yo un lugar mágico? ¿Porque me lo digan en un libro o hay algunos indicios? Claro, Jesús, pero ¿me quieres decir que hay entonces una especie de códigos ocultos que uno puede incluso interpretar? Bueno,
hay muchísimos códigos ocultos. Mira, el lenguaje del símbolo es un lenguaje oculto que hay que tener ese conocimiento previo, porque a través del símbolo te das cuenta incluso de la energía que emana de cada lugar. Pero aparte de ese, que ya posiblemente sea un poco más especializado, es decir, hay que tener unos pequeños conocimientos de simbología. No, a las pistas que yo me refería anteriormente son a otras. Es decir, cómo yo localizo un lugar mágico de estas características, como el Castro de Ulaca, como Conquezuela, como el Tolmo, como Peñatú, por ejemplo, en Asturias. ¿Cómo lo localizo? Mira, tiene que ser un lugar, un enclave, donde desde épocas inmemoriales haya sido centro de reunión de distintas culturas. En el caso del Tolmo, por ejemplo, hayan estado habitantes prehistóricos, por ejemplo, de la Edad de Bronce, hayan pasado íberos, hayan estado romanos, hayan estado visigodos, han estado musulmanes. Es decir, cuando un lugar es preferido por tantas culturas, donde hacen sus asentamientos, donde hacen sus rituales, donde hacen sus ceremonias, sus cultos, te está indicando que ese lugar ya es importante para todo tipo de culturas, para las épocas paganas y luego cuando se cristianizan también. Luego, ahí ya tenemos un elemento, una serie de pistas muy claras que nos lo da la historia, y en algunos casos la prehistoria, para decirnos que son lugares señalizados por la gente, por los peregrinos que de una forma reiterada han acudido a ese sitio durante siglos, incluso durante milenios. Si además ahí hay símbolos, hay esculturas, hay cazoletas, hay grabados, hay petroglifos, hay elementos que están considerados mágicos, ya tenemos un enclave especialmente destacado donde las energías cósmicas y las telúricas están confluyendo. Y a lo mejor ese lugar no aparece en ninguno de estos libros, pero el oyente, el lector, ya sabe que ahí está ante uno de esos lugares que nosotros calificamos como lugar mágico. Son las 2:20 y estamos viajando. ¿Y cómo se le nota, a ambos, y a nuestro compañero Jesús Callejo, cómo vive la España mágica? Y es que tiene que ser así. Mucha gente, Jesús, me pregunta muchas veces, y más con el asunto de la televisión y de la difusión de estos temas, que por fortuna cada vez va más a más, y con muchos compañeros, bueno, este tema, y intentamos contestar siempre que este tema para nosotros no es un tema más, evidentemente, que o se vive o no se vive, y cuando se vive, y ese es un gran misterio, algo traspasa el micrófono o traspasa la pantalla de la televisión. ¿Qué es? Es otro misterio. Quizás sea otro código, como los que ocurren o salen a nuestro paso cuando estamos en un lugar mágico, pero no es cuestión de, sí, de aprendizaje y documentación, pero hay algo más, que es sentir en el alma que esto es importante, y eso es bonito compartirlo. Lugares asombrosos hay muchísimos, y muchísimos por descubrir, desde luego. Una pequeña anécdota. ¿Tú recuerdas, Carmen? Tuvimos esta misma semana la increíble fortuna de estar en un lugar que de alguna forma podría ser mágico por lo que hay ahí dentro, y a solas, y a puerta cerrada, en un museo. En el Museo Arqueológico de Madrid, la verdad que sí, que el lunes tuvimos la oportunidad de estar visitando además allí una exposición que hay buenísima de Etruscos. Otro pueblo mágico, Y era diferente la mirada de esas figuras, ¿verdad? Había algunas en piedra que estaban en un rincón y que se reflejaban en las vidrieras, en los cristales, y cuando te miraban era una forma que no han conseguido otras culturas, otros pueblos, aunque cada uno tiene su misterio. Y cuando bajamos a la zona de los íberos, donde estaba la dama de Elche y también la enigmática dama de Baza. Y tanto. ¿Verdad? Ese trono que además yo tenía la idea de que había sido descubierta mucho antes, pues pero no, 1971. 71, eso es. Y la vemos allí sentada en su trono. Debajo había tenido los restos de la persona a la que perteneció esa figura. Culturas enigmáticas, culturas mágicas. Culturas mágicas, y cuando uno tiene la experiencia, que ojalá mucha gente pueda vivir, y ser periodista o difundir estos temas te da pequeños privilegios como eso, ¿no? Estar a solas en el Museo Arqueológico. Y allí estábamos frente a la dama de Elche, la más conocida, la dama de Baza, quizá para mí, personalmente, la que irradiaba una fuerza, y esto es muy subjetivo, tremenda, y también, más arcaica todavía, la dama de ese yacimiento absolutamente fantástico, demasiado desconocido aún para el pueblo, que es el Cerro de los Santos. Y cuando uno estaba en mitad de todas esas piezas que le miraban, ¿no?, con esos ojos más allá del tiempo, se da cuenta de que los objetos pueden tener, quizá no todo el poder que tuvieron en el lugar donde fueron construidos, pero que de alguna forma, mirándoles fijamente, todavía resplandece parte de ese poder. Y estoy seguro que muchos amigos lo han sentido.
Paulo, comenzamos el viaje por Portugal. ¿Nos recomiendas un sitio de esos? Yo sé que es muy difícil, pero Sí. uno de esos que tiene que ir la gente que escuche, lugar mágico, lugar de misterio, lugar donde van a poder ver cosas, tocar cosas, que tú le recomiendas. Sim, eu he elegido 3 porque é muito difícil falar solo de pero... Pues vamos con el primero, Pablo, vamos con el primero y vamos, si te parece, paso a paso, primero con el tuyo que elijas de Portugal y luego Jesús nos elegirá otro de España. Vamos con el primero tuyo de Portugal. Para mí es muy difícil solo pero entonces, siendo es absolutamente fundamental visitar Tomar. Tomar, el de los templarios, ¿no? Mágica de los templarios, del castillo, de una iglesia que se llama Santa María do Olival, que es una iglesia muy especial, y en el castillo tiene un convento con arte manuelina, que es una arte muy simbólica, que con muchos símbolos precristianos, con muchos símbolos cristianos, y es una ciudad, toda la ciudad es un lugar mágico, onde se sente mucha serenidade e é uma cidade que ocorrem muitos enigmas, muitos mistérios e pronto, quer dizer, não tenho dúvidas que quem visitar-lo le vai gostar muitísimo. Tomar, pero Paulo, te vamos a dejar decir los otros dos lugares, te vamos a dejar decirlos, pero iremos compartiendo con Jesús, que ahora nos tiene que decir uno, pero yo tengo debilidad, por lo menos por saber algo más. Y lo decía al principio, es imposible abordar la España mágica y el Portugal mágico, claro. Estamos tocando pequeños sitios, quizá algunos no muy conocidos, para que nuestra gente, los comentaristas, los miembros de Nave del Misterio, que son cientos de miles, pues se lancen a conocerlos y a contarnos sus propias experiencias. Fíjate, hay un lugar, Carmen, que me gustaría que a modo de ficha nos introdujeras en él. Se puede tocar y ver, además, en diferentes sitios, porque, en fin, ha habido transporte de su material más o menos mágico, y ahora lo vais a entender, y luego que Jesús nos adentre todavía más. Hablamos de un lugar que se llama San Baudelio de Berlanga. Se trata de una ermita mozárabe del siglo XI que se encuentra en la localidad soriana de Caltojar. Tenía los mejores frescos románicos de Castilla y León hasta que el millonario estadounidense Gabriel Derepy se empeña en comprarlos en 1922. Escenas de cacería, de animales, como un elefante que porta un castillo en su lomo, un oso, un dromedario, también bíblicas, como la que representa las tres Marías ante el sepulcro, la resurrección de Lázaro o las bodas de Caná. Pinturas únicas que gracias al anticuario León Levy son vendidas por 75.000 pesetas. 23 frescos que combinan los temas religiosos con los profanos fueron arrancados de los muros y trasladados a Estados Unidos. Desde allí su dueño las vendió a los museos de Cincinnati, Metropolitano de Nueva York, al Museo de Arte de Indianápolis y al de Bellas Artes de Boston. En 1957 el gobierno español logró que algunos de los frescos retornaran a nuestro país. Hoy en día se conservan en el Museo del Prado. Y un pequeño detalle, porque es una de las zonas más desconocidas del Museo del Prado. Si vais al Museo del Prado, aparte de que hay que verlo todo si es posible, no os perdáis esa zona donde están algunos frescos de San Baudelio. Hay otros, hay un San Cristóbal con niño al hombro que es tremendo, tremendo. Pero nos daremos cuenta de una cosa, veremos lo raro que son esos frescos. Pero me da la impresión, Jesús, y es una impresión muy personal, de que algunos de esos frescos, cuando tienen poder, es cuando están en el lugar donde deben estar y donde confluye un todo que conecta con la persona. Y nos imaginamos, hace muchos siglos, el sonido, el frío incluso, quién sabe si ciertos cánticos, y aquello quizá era algo más que un simple fresco, que es muy bonito y muy bueno, colgado en un museo. Es decir, que las cosas también tenían su entorno para brillar con la luz de la España mágica, ¿no? Luego, has dado la clave. Vamos a ver, cada elemento tiene que estar en su contexto. Imagínate, en San Baudelio de Berlanga, que además de esos frescos, ¿no?, que bueno, ahora poco a poco vuelven a colocarse muy tímidamente, porque no sé si algún día se estarán esos 23 frescos que al final fueron arrancados, ¿no?, de allí. Es curioso, quedan las sombras. Cuando tú vas a San Baudelio de Berlanga, no están esas pinturas de color, pero están las sombras en negro, porque quedaron impregnadas, ¿no?, como si fuera un negativo fotográfico. Es muy que curioso. da un aspecto tremendo, porque... Sí, es muy curioso ver aquello, ¿no? Pero fíjate, algo también muy representativo de San Baudelio de Berlanga no solo son esos frescos, sino ese cupulín
y esa columna, gigantesca columna, hercúlea columna en forma de palmera, que es lo que caracteriza a esta iglesia mozárabe. Muy pequeñita, por otro lado, ¿verdad? Que la gente se haga una idea, o sea, tampoco es una grandiosa construcción. Pongámonos con ojos de nadie, de alguien que nunca ha estado allí, Jesús. Sí, nada, es una iglesia muy pequeñita, en medio de la nada. Es lo curioso, ¿no? Porque alrededor hay unas tumbas antropomórficas, con lo cual eso ya también nos está indicando un poco del carácter sagrado que ya tenía este enclave, ¿no? Que son tumbas anteriores a la propia construcción de la iglesia. Es un lugar muy pequeño y nada más entrar te topas de golpe con una columna, la única que tiene, una columna gigantesca, central, en forma de palmera, y encima de esa columna hay lo que se llama un cupulín, una linterna, un relicario, un ostensorio, o todo a la vez, realmente. Y es un lugar muy pequeñito, es decir, un espacio tan reducido que se ha especulado muchísimo sobre lo que podría haber sido. Dicen que podría haber contenido algunos libros, unos libros secretos, unos libros prohibidos. En otros casos se dice que cabe una persona, no más de una, en estado de meditación, o sea, que podría ser un lugar para velar armas, o sencillamente pues para entrar en un estado alterado de conciencia. Se ha hablado, Jesús, hasta de cámara de iniciación, de alguna forma, ¿no? Exactamente, sería un poco en esa línea. Puede ser cualquier cosa, yo creo que va más por ahí los tiros, es decir, no es un lugar, también se ha pensado que podría ser un lugar para esconder o guardar una reliquia importante. No es el lugar más adecuado para esconder ninguna reliquia, porque antes o después se descubriría ese sitio. Yo creo que es un lugar de recogimiento, un lugar que está justo en el epicentro, en el Axis Mundi de San Baudelo de Berlanga, y el Axis Mundi está representado por esa columna preciosa, por otra parte, en forma de palmera. Pero fíjate lo curioso, es una columna que justo debajo del suelo de San Baudelo de Berlanga hay cuevas. Hay mucha gente que visita la iglesia y no se da cuenta de que hay unas cuevas que puedes entras en las entrañas de San Baudilo de Berlanga. Yo estuve allí y desde luego la sensación que tienes de profundidad, de misterio, de recogimiento, de el útero materno es tremenda, y de hecho eran pequeñas cuevas donde vivieron hace tiempo ermitaños que querían estar en contacto precisamente con la Madre Tierra, y era el lugar propiciatorio. Son cuevas anteriores a la ermita. Hay mucha gente que no lo sabe, ve la iglesia, hace unas cuantas fotos y se largan. Bueno, pues eso para mí es el gran misterio que tiene San Baudelo de Berlanga, aparte de las pinturas que son espectaculares, son monumentales y son mistéricas también. Estaría esa columna, ese cupulín y esas cuevas de iniciación, esas cuevas donde se sabe que sirvieron para meditar durante siglos a ermitaños que iban buscando eso precisamente, la paz, el silencio y la oscuridad. Quizá buscaban también algo más, porque lo que está claro es que los primeros viajeros de la España mágica ya advertían, como hace ahora nuestro querido Jesús, ya advertían, cuidado con las cuevas, en el buen sentido, que están debajo de algunas construcciones, y también con las tumbas antropomórficas, como si marcaran, como si fueran esos códigos que hoy de alguna forma estamos desvelando para todo el mundo. Paulo, mucha gente está escribiendo ahora mismo en vivo, os hablo de cientos y cientos de mensajes de amigos dando puntos que seguro que son interesantísimos, que ellos conocen, y mucha gente que ha conocido Portugal, o incluso amigos que viven en Portugal, hablan de un lugar donde además incluso conectan el pasado con apariciones sobrenaturales, con visiones, en fin, como si hubiera cierta leyenda. Y hablan de Sintra, de la zona de Sintra y de la Quinta da Regaleira. Sim. A Quinta da Regaleira é uma mansão filosofal com uns jardins iniciáticos. Eu sou muito amigo del investigador, que é professor universitário, que ha descoberto toda a sua linguagem simbólica, e é o professor José Manuel Anes, que já ha hecho una entrevista para Pablo Villarrubia y ha escrito un artículo para nuestro libro, y es un sitio que tiene un pozo iniciático impresionante. Es un pozo iniciático con más de 30 metros que se desce y que entonces se penetra el interior de la tierra y se desemboca en un lago, en la agua. ¿Y la gente podía entrar en ese pozo, Paulo? Sí puede, que la gente que visita puede entrar caminhando, descendo los nove andares, porque la simbología debe estar relacionada con
com o dente, não é? E depois pode caminhar no interior da Terra e vai ligar a um lago, porque esta simbologia é terra, água e depois ar e em um sítio que é fogo. É um sítio muito interessante, muito simbólico e que muito apaixonante e que quem puder visitar é uma coisa e ha sido construído em princípios do século XX, portanto tem um ciclo, portanto não é muito comum lugar, una construcción de estas tan reciente. Pablo, pues es curioso porque mucha gente nos cuenta, y es más, es que habíamos conocido amigos exploradores y periodistas, pero también hablan del Palacio da Pena, puede ser, en esa zona. Nos decía que nos escribía desde León, que vivió en Portugal y que el castillo de Tomar para él es espectacular, pero el Palacio da Pena en Sintra, que es un lugar muy extraño que le puso los pelos de punta, y querría saber si allí hay alguna historia. Es que yo no sé si es el mismo sitio donde algunos buenos amigos nos han hablado también de incluso apariciones un poco siniestras, de ver cosas extrañas, y varios amigos que no se conocían nos contaron algo de este entorno concreto, el Palacio da Pena, que yo no sé si forma parte de esa quinta o no. No. Es otro sitio, ¿no, Pablo? No, es otro sitio. Es Sintra, era llamada la Sierra de la Luna por los romanos. Portanto, es una región muy ligada a los cultos lunares y a lugares especiales. Entonces, en un monte muy alto, Dom Fernando Saxe-Coburgo, que era primo de la reina Vitória, ha decidido, hace 2 siglos, el siglo XIX, ha decidido construir un castillo inspirado en la tradición mítica de Portugal y también un poco en las historias del Grial. Y entonces, en el cimo del monte de una serra, el castillo parece encantado. Es otro lugar, no es La Regaleira. De La Regaleira se mira el Palácio da Pena en el cimo del monte. E é um sítio também com muito simbolismo, é um lugar que tem 2 séculos e parece castillo, un palacio de un cuento de hadas. Pues fíjate de curioso, Paulo, porque coincide con el testimonio de varios amigos, algunos reporteros del ámbito de la naturaleza de reconocido prestigio y otros que no puedo dar el nombre, altos directivos podríamos decir, que nos hablan de experiencias muy parecidas, de incluso una visión de una niña que creyeron que era una ensoñación en las inmediaciones de ese lugar. En fin, es curiosísimo esto de la España y el Portugal mágico, desde luego. Estamos siendo absolutamente arrasados por la cantidad de propuestas de nuestros amigos. Comenta unas cuantas, Carmen, que está llegando ahora mismo. Vamos a recordar esas vías de contacto: 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes. Nos estáis además indicando unos lugares, unos sitios espectaculares, y también milenio3 con número @cadenaser.com. Ya sabéis que esta noche sorteamos esta joya de 500 páginas, lugares mágicos de España y Portugal. 3 ejemplares editados por Esquilo. Molinaro nos dice: hace no mucho tiempo descubrí un lugar que me hizo sentir sensaciones y muy a gusto. En Madrid, el Cerro de los Ángeles. ¿Se puede considerar un lugar de poder? Bueno, pues eso depende de cómo se mire, ¿verdad, Jesús? Porque hablamos de que, claro, desde el ídolo de Peñatú, en lo más remoto de lo más remoto, o Ulaca, o las pinturas prehistóricas que adornan las faldas de la zona de las Batuecas, o los ídolos solares de tantos lugares, pero claro, también van surgiendo con el tiempo, imagino, lugares de poder, por ejemplo, del siglo XX, o construcciones modernas que quizá están hechas, con cierto sentido mágico también, ¿no? Sí, qué duda cabe. Vamos a ver, el Cerro de los Ángeles es conocido un poco por esa iglesia cristiana que hay, pero es que anteriormente no había iglesia y también era un lugar donde confluyen leyendas. Fíjate que con el tiempo se ha convertido más que en un lugar mágico, en un lugar ufológico. Como tú bien sabes, hubo una época donde muchos que querían contactar con los hermanos del espacio se iban al Cerro de los Ángeles para tener este tipo de encuentros o de avistamientos, y en algún caso sí se han recogido este tipo de testimonios. Y no deja de ser curioso, Jesús, que muchos lugares de concentración más o menos espontánea a final del siglo XX o en los años 70 del siglo XX coincidieran, no sé por qué,
con sitios que desde lo más remoto, que esa quizás sea la gran clave de la España mágica, ¿no? Desde lo más remoto también había cultos más o menos heterodoxos precisamente ahí. Sí, por eso te digo que hay veces que pensamos que por el hecho de que haya ya una iglesia, una ermita cristiana, bueno, más o menos a lo mejor del siglo XVIII, a lo mejor es que el lugar es moderno, todo lo contrario. Un poco mi filosofía, mi teoría, y yo creo que alguna vez la he manifestado, es eso, que lo importante siempre es el lugar y por lo tanto, con independencia de la construcción que haya en ese enclave, sea moderna, sea antigua, lo que nos está indicando es que ahí siempre ha habido algún tipo de ceremonia, de culto, de reminiscencia mágica, que eso es lo que le confiere ese lugar. Lo que pasa es que después hay lugares, como también todos sabéis, activos e inactivos. Es decir, hay muchos lugares inactivos que en su día tuvieron su importancia, pero que es como si se hubieran quedado desprogramados. Y sin embargo hay otros lugares muy activos con independencia del tiempo que haya transcurrido. ¿Por qué son activos? Porque, y esa es mi opinión, todavía ahí está vivo el genius loci, esa palabra, ese término que utilizaban los antiguos romanos para decir que ahí había el genio del lugar, el genio protector, el que confería a ese lugar no solo un carácter mágico, sino un carácter terapéutico. La gente iba allí a curarse, a tener ese tipo de estados alterados de conciencia para ponerse en contacto precisamente con eso, con el lugar, con el espíritu del lugar, sea un bosque, sea una cueva, sea una fuente o sea una ermita. Lo único que hace muchas veces el cristianismo es cristianizar lugares que ya habían sido lugares de culto. Y pongo un ejemplo muy rápido que también aparece en este libro de lugares mágicos de España y Portugal, que es, nos vamos otra vez a Palencia, como no, por si acaso alguien tiene alguna duda de que estamos hablando no solo de una ciudad y de una provincia verdaderamente mágica, pues muy cerca de la capital hay una ermita visigoda, que es Baños de Cerrato. Esa iglesia visigoda de San Juan Bautista, antiguamente era un ninfario romano, es decir, un lugar de culto a las ninfas. Y mira tú por dónde, cuando Recesvinto va allí a curarse de unas enfermedades, de unas dolencias renales, bebe ese agua terapéutica, ese agua que tiene connotaciones mágicas y milagrosas. Bueno, pues a partir de ese momento, como él ve recobrada su salud, manda erigir esta iglesia visigoda preciosa, de Baños del Cerrato, donde se dan esas circunstancias. Era un lugar ya de culto romano, un ninfario, y esas aguas todavía siguen manando, todavía la gente sigue para lavarse y para beber allí en esas fuentes, y todavía sigue siendo un lugar activo, porque desde ese punto de vista todavía estaría ahí el genius loci, el genio del lugar, que protege el enclave y protege a todos los que se acerquen allí. Sí, es que cada declaración de nuestro compañero Jesús Callejo es ley de la España mágica, y trazando una línea ley y haciendo un juego bastante absurdo de palabras, podíamos irnos, Jesús, porque además lo recordábamos hace bien poco, hizo un reportaje, para mí, de quitarse el sombrero, Luis Álvarez en Suiza, y la gente dirá, ¿qué tiene que ver Suiza? Con los últimos días de Jung, ni más ni menos. Bueno, pues uno de los 10 personajes más importantes del siglo XX a nivel de pensamiento, crea ni más ni menos el concepto de inconsciente colectivo, de arquetipo. Jung, el gran Jung, que sabía que estos temas estaban ahí a flor de piel, en su última morada, que visitó Luis y nos la mostró, en Bollingen, él, amigos, deja un grabado extraño. Mucha gente pensó, caramba, ¿qué hace este pensador, este científico de primer nivel, de alguna forma, grabando la cara de un demonio o de un duende en la puerta de la entrada de su casa? Era, dijo Jung, una ofrenda, porque él sabía muy bien lo que se hacía. ¿A quién? Quizá nadie lo entendió. Al genius loci. Y es que desde luego hay que llevarse bien con las fuerzas telúricas. Carmen, muchísimas propuestas. Rafael nos dice el santuario de la Virgen del Corpiño, Prado, Lalín, Pontevedra, gran energía ambiental. Sí, se ha hablado tantas veces de los endemoniados, entre comillas, ¿no?, que acudían allí. Hola amigos, para mí el lugar de poder mágico es el puente romano de Valquemada, en Madrid. Seguid alimentando nuestra cultura. Dani desde Barcelona dice Chiprana, Zaragoza, iglesia templaria con 4 cabezas de lobos echando agua por la boca en el techo. Un mausoleo romano y ruinas celtas en Zaforas.
¿Qué me decís de Puente la Reina? Su Cristo en Y y extrañas figuras en el pórtico. Su puente con 7 ojos y una figura que emula a Dios, nos dice Isa desde Sabadell. Claro, si es que los comentaristas podían hacer otro libro paralelo. Puente la Reina, y es nada, ¿verdad, amigo Jesús? Ese Cristo absolutamente misterioso, pero vamos un poco más allá. Como creo que puede ser hasta conocido bastante, ese emblema, ¿no?, de una parte del Camino de Santiago, pero en la propia Navarra hay una cantidad de capiteles extraños, de bestiario español maravilloso, grabado en los pórticos, en los capiteles. Oye, Jesús, si tuvieras que destacar, y sé que es duro, pero memoria fotográfica, ¿no?, uno de esos objetos, capiteles, figuras, monstruos, lo que tú quieras, que también dices, caramba, estoy tocando con las yemas de los dedos el espíritu ancestral de la España mágica, ¿no? ¿Dónde iríamos? ¿A qué lugar acudiríamos? Bueno, acabas de citar Navarra, no, ¿para qué vamos a ir más lejos? En Navarra está el santuario de Aralar. Entonces, Aralar, que ya de por sí está considerado como la mayor concentración de dólmenes de todo el País Vasco y de toda Navarra, es decir, la Sierra de Aralar, ya eso ya nos indica de que estamos en un lugar muy potente, ¿no?, a nivel telúrico. Bueno, pues si nos vamos a ese santuario de Aralar, a ese santuario de San Miguel, tenemos un objeto de culto, que es la propia imagen de San Miguel. Y ya sabes que esa imagen de San Miguel es totalmente diferente a todos los San Migueles que se conocen. Y mira que hay San Migueles repartidos en lugares muy especiales. Bueno, pues este tiene escafandra. Este es un San Miguel que está muy relacionado con una leyenda de un dragón y de un noble llamado Teodosio de Goñi, es decir, todas esas fuerzas telúricas que está representando el dragón. Al final, ese San Miguel que aparece providencialmente para salvar a Teodosio y que se convierte en el primer eremita, en el primer custodiador de este santuario de Aralar. Este San Miguel es muy especial, es único en toda la iconografía cristiana. Ningún San Miguel como el de Aralar tiene esa fisonomía. Yo creo que ese sería el lugar, el objeto de culto que me ha venido a la mente en el momento que has citado Navarra. Es que es emocionante hablar con Jesús, porque es que ahora mismo estaba leyendo año 78, Guía de la España Mágica. En fin, Jesús, se nos va, somos así, ¿no? Estaba leyendo Navarra, Juan García Tienza, de 2 puntos, un santo con escafandra, pura historia de la España Mágica. Pero vamos a dejar que nuestro amigo Paulo Lousao nos diga su otro enclave de Portugal, su otra recomendación, y estoy seguro, Paulo, que un montón de gente, que ahora es que además, vamos, siempre hemos estado ahí al lado, ¿no?, pero ahora más, porque los transportes han mejorado formidablemente, y qué poco conocemos, mucha gente, hablo a nivel popular, qué poco conocemos el Portugal mágico. Otra recomendación, Paulo, para ese turismo de nivel cultural que quiere encontrarse con cosas maravillosas que muchas veces no aparecen más que en libros como el que habéis hecho. Sí, el libro tiene cientos de lugares que no están en las guías turísticas, que son sitios, lugares muy desconocidos. De esos lugares que yo costumo decir a mis amigos que es después del fin del mundo, uns 3 kilómetros después del fin del mundo, se llama Sanfins de Friestas y está a unos 30 kilómetros de la ciudad galega de Tui. De Tui. Portanto, es en Portugal, entre Valencia y Monção, pero muy cerca de Galicia, es un antiguo monasterio benedictino que está en un sitio ermo, un sitio donde no hay nadie, y que es un lugar mágico impresionante. La iglesia románica no tiene un único símbolo cristiano. Caramba. El pórtico tiene una grande serpiente y los capiteles tienen perros, otros animales, pero no hay un ángel, no hay una virgen, no hay un Cristo, no hay un único símbolo cristiano. Y está la serpiente, que a mí me parece que puede ser un símbolo gnóstico. Y también tenemos que saber que el priscilianismo, el cristianismo gnóstico de Prisciliano, ha sido muy fuerte en Galicia y Portugal. Y este sitio, y en muchos sitios... ¿Cómo era este sitio, Paulo, este último que has comentado? Se llama Sanfins de Friestas. De Friestras. Una cosa, Paulo, aunque sea brevemente, mucha gente nos está preguntando, mucha gente que quizá ahora mismo por vez primera oye hablar de enclaves mágicos de Portugal. ¿Por qué una construcción, una iglesia sin ningún elemento cristianizador? ¿Qué teoría hay para explicar eso?
Sim, sim, é um enigma. Pero eu creio que há havido muitas correntes heterodoxas e ligadas às confrarias de maestros de cantaria, e creio que provavelmente, embora sendo um monastério beneditino, era provavelmente um centro iniciático de um grupo de pessoas. Não tenho outra teoria, porque em el século XII, século XIII, não havia tantas comunicações e então é possível que certos monastérios fossem superficialmente cristianos, pero que tivessem ligados a uma tradição mais antiga. Interesantísimo, Paulo. O sea, que dentro de puertas para adentro podían pasar y podía uno cultivarse en otras muchas ciencias, quizá. Sí, porque, por exemplo, se encontra en el norte de Portugal muito em iglesias românicas el perro e el cuervo, ou el lobo, que são símbolos del deus Luke, que ouvinte já ha hablado. E então é possível que muita da mitologia céltica, ou de tipo céltica, não propriamente celta, tenha ligado hasta a Idade Média, el medioevo. E há uma autora que é Marie-Madeleine Davy, francesa, que ha estudado isso e que habla precisamente que en el século XII, XIII, en certas regiones de Europa han convivido mitos antiguos con el cristianismo. Pues Paulo, lo dejamos ahí porque nos parece maravilloso, nos parece que hay que descubrir ese Portugal absolutamente fascinante, y te repito, gracias por esta labor, gracias por haber hecho este trabajo que ya es parte de la historia de la España mágica, y que seguro que recorremos en el futuro algunos lugares de Portugal. Un fortísimo abrazo desde Lisboa, Paulo Lousao, amigo. Otro para ti, muchas gracias. Y desde luego que emplazaremos a nuestro compañero, vaya fichaje, Paulo Lousao, qué tipo más estupendo, cómo se ve quien habla con pasión y con conocimiento de algunos temas, y es que además siempre ha pasado eso, conocemos más lo que pasa en Japón o en Estados Unidos por la bibliografía que lo que pasa en nuestros vecinos de Portugal. Muchísimos sitios, muchísimos lugares. Oye Jesús, me están venga a preguntar todo el rato y tengo que hacerte esta pregunta. ¿Y lugares del reverso tenebroso? Vamos a decir, lugares de la España mágica pero donde se siente, en fin, esa sensación de la densidad, ¿no?, del imprimatur que decían los antiguos, ¿no?, de un lugar que quizá por lo funerario tenga ese aspecto tenebroso que quizá se puede volver a sentir en el hombre y la mujer del siglo XXI. Sí. Bueno, pues claro que sí. Como sabes, cuando un lugar es mágico no quiere decir que las energías sean las mismas, ¿no? Incluso hay personas que las canalizan y las somatizan de forma distinta. Y te digo, los dos sitios que yo particularmente me he sentido inquieto, ¿no? Y mira que yo tampoco soy una persona muy sensitiva, pero así como hay otros lugares donde te encuentras como más luminoso, más activo, más positivo, hay otros lugares donde parece que el ánimo se amohina un poco. Y dos de estos sitios es, uno, en Madrid, la Cueva de la Luna en Titulcia. Para mí no es templario para nada, y creo que lo explico en uno de los reportajes de este libro, pero en Titulcia sí que ha habido algo ahí en ese sitio, y no solo me pasa a mí, sino a mucha gente, que a medida que va bajando las escaleras que te conducen a las entrañas de esta Cueva de la Luna, la gente se va sintiendo cada vez más cohibida. Incluso hay videntes, hay sensitivos que dicen que ha habido algún tipo de muerte, ha habido algún tipo de tragedia en el pasado. Por lo tanto, es un lugar, vamos a llamarlo así, como tú bien dices, en el reverso oscuro. Otro sitio es la Cueva de Zugarramurdi. La Cueva de Zugarramurdi no hay ninguna duda de que si se la llama, como se la llama, la Catedral del Diablo, es porque allí se hicieron ritos, no solo brujeriles, sino porque la parte brujeril tiene mucho que ver con la hechicería femenina, con la magia de cada lugar, y sobre todo con la magia de las plantas. No, sencillamente porque en algún momento sí se hicieron rituales ahí de ese reverso tenebroso de la mente, ¿no?, donde hubo sacrificios de animales y posiblemente también de seres humanos. Bueno, pues esas piedras todavía yo creo que están impregnadas de esas reminiscencias, y mucha gente que está allí también
siente que algo se remueve en sus entrañas y sencillamente porque las energías que están en esta cueva encantada de Zugarramurdi no son precisamente todo lo luminosas que deberían ser, y que por supuesto algo queda de ese pasado tenebroso, a pesar de que ahora es todo lo contrario, y ahora es un lugar cástico, precioso, y un lugar donde nos remonta un poco a nuestra historia más legendaria, la historia del siglo XVII, con aquel famoso auto de fe del 7 de noviembre de 1610. Bueno, pues yo creo que son dos lugares donde si alguien quiere sentir un poco que se le encoge el ánimo, por lo menos a mí, en los primeros momentos que yo acudí a estos dos enclaves, sí que se me encogió el ánimo, y ya digo, y no soy una persona especialmente sensitiva, luego algo debe haber allí. Ya mojándonos un poco, Carmen, ¿tú tienes algún lugar en España, de la España mágica o ancestral, donde hayas sentido esa inquietud? Yo tengo uno ahora mismo que me ha venido a la memoria de inmediato. ¿Y tú? Inquietud. Yo hasta pasarlo fatal. ¿Sabéis cuál? No. San Pedro de Arlanza. Mira, te iba a decir yo. Es verdad. No es mal sitio, Jesús? No es mal sitio. Pues yo creo que peor en Silos. Silos Fíjate. también tiene su fuerza, depende cómo. Pero tú es que investigaste En mucho la historia de Silos, sí. Y claro, tiene verdad. Es que, claro, Jesús, Su es que parte oscura provincia por provincia, región por región, madre mía. Claro, yo lo que me encantaría, Jesús, lo que me encantaría de verdad, porque la noche también ha tenido sus reversos más o menos tenebrosos e inconfesables, que ya contaremos, y claro, lo que me encantaría, Jesús, es que la próxima ocasión sigamos hablando de este libro, con muchas más cosas, y que estés aquí con nosotros. Y de verdad que será un placer emocionarnos juntos con la España mágica. Pero San Pedro de Arlanza, el efecto, por supuesto, muy cerca de Covarrubias, claro, cada lugar que decimos es un libro. Llegas, me acuerdo con Sebastián Vázquez, otro buen guía, ¿verdad?, de la España mágica. El coche va por su carretera y caramba, de repente giras y te encuentras aquel fragmento casi, ¿no?, de monasterio gigantesco semiderruido, y había una torre que tenía la fama de que, lo contaba allí Sebastián, mucha gente había sentido cosas extrañas, y allí yo de verdad que lo pasé fatal. Y tú, Silos, te quedó ahí el enigma maravilloso de Silos. Pues vamos con un montón de preguntas que hay, y a ver si Jesús, aunque sea muy breve, nos puede comentar qué le parece. Bueno, fíjate, estamos haciendo que conozcan la España más misteriosa a personas que no viven ni siquiera en nuestro país. En México nos escriben desde Tabasco Alejandra de Villahermosa, que nos está escuchando por internet y que gracias al programa que está conociendo nuestro país, ya que nunca lo ha visitado. Pues qué bonito que lo veas con la mente, ¿no? También tiene morriña Javier Esquirolea, que nos escribía desde Nueva Orleans, que si allí hay misterios. Pues en hay Nueva muchos, Orleans, caramba, jolín. Muchísimos. Pues sí. Bueno, fíjate, el misterio como que está por debajo del nivel del mar y por eso tienen que poner diques, porque puede haber cualquier otro Katrina. O sea, que el misterio es cómo pueden vivir en un lugar tan peligroso, precisamente por eso, porque está muy por debajo del nivel del mar. Pues fíjate qué curioso y qué casualidad, Jesús, que mañana nos escuche, porque hablamos precisamente, es que es tremendo, de Nueva Orleans, de unas cosas en Nueva Orleans. Vivo al lado del Cerro de los Ángeles, pero me quedo con el monasterio de la Peña de Francia, en Salamanca. Casi nada, Jesús, ¿eh? Hombre, con Virgen Negra incluida, sí señor. Caramba. Os recomiendo la atalaya medieval de Santa Eulalia, la mayor, en la comarca de la Hoya de Huesca. Lo que se siente desde arriba es indescriptible. La Pedra de Avalar, en el santuario da Virgen da Barca, en Muxía, en A Coruña. Fue la embarcación usada por la Virgen cuando llegó a Galicia. En Portugal, las capillas de huesos de Évora y Monforte. Asombroso. Maravilloso también, ¿verdad, Jesús? Y en También. Huamba, en Valladolid, tenemos otra. Bamba, fíjate, también sí, dentro de los osarios célebres que tenemos en la península, estos son dos sitios, ¿no? Évora en Portugal y Bamba en España, en concreto en Valladolid. Son dos lugares donde si a alguien le impresionan los huesos, las tibias, los peronés y las calaveras, ahí va a encontrar un lugar adecuado. Álvaro nos dice la isla de Ibiza entera, pero en particular Esvedra. Y el estudio de la cadena SER los viernes y los sábados de la noche, que ahí sí que hay misterio. La verdad es que Ibiza es bastante mágica, ¿eh? Sí, Bueno, y esa dama de Ibiza que se encontró allí... es el padre Palau, que además lo dejó escrito, ¿no?, donde se le aparecía lo que él pensaba que era la Virgen, además una entidad diminuta, que otros hubiera interpretado en otras épocas, a lo mejor como la aparición de un hada o ese genius loci que estamos hablando. O sea, que Esvedra, ese pequeño islote dentro de las Baleares, es otro de esos sitios donde la gente trasciende y donde ha habido apariciones de todo cuño. Oye, Jesús, la gran pregunta sería, ¿hay un pedazo, hay un paso, hay un puñado de tierra en este bendito país que no sea mágico?
Pues la verdad que desde el punto de vista que nosotros lo interpretamos, ninguno, porque yo creo que además eso es bueno, ¿no? Tanto Carmen, tú como yo, seguro que pensamos que lo mágico es aquel lugar donde tú te encuentres a gusto, aquel lugar donde puedas tirar del hilo y encuentres una leyenda. Eso es mágico. Y después cada uno lo interpretará de una forma o de otra. Pero yo creo que estamos en un país riquísimo en este tipo de tradiciones, de leyendas, de seres mágicos, de lugares donde aparecen y desaparecen, donde trasciende la gente y donde te sublimas. ¿Cuántos lugares hay así? ¿O cuántos países reúnen tantas características? Desde luego ninguna. Y además incluso tenemos un país temático. Que queremos buscar reminiscencias templarias, salen a patadas. Que queremos buscar reminiscencias prehistóricas, dólmenes, menires, a patadas. Que queremos buscar ermitas extrañas con poderes que todavía siguen estando activos. Encontramos a patadas. ¿Qué país puede tener esta riqueza? Es decir, estamos en un país privilegiado. Yo creo que eso es importante, que todos los oyentes se den cuenta de eso. Y tanto, Jesús. De verdad que es un honor. Siempre lo es, en televisión y en radio, porque sabes que hay unos hilos de conexión que son la emoción por contar estas cosas, porque a veces uno está embarcado en la misión de que tantos amigos conozcan esa esencia de la España mágica, ¿no? Y esta noche yo creo que también lo hemos conseguido y lo seguiremos consiguiendo en el futuro. Yo creo que Jesús, como Paulo, como Tomás Martínez y como toda la gente que se ha mencionado aquí, en el fondo son parte de esa misión casi inconsciente a veces, ¿no? De reivindicar una cosa que en tiempos de políticas y en tiempos de tantas palabras vacías, para mí personalmente, que no soy nada político, esto sí que es hacer patria. Esto sí que es hacer patria en el sentido más profundo. Jesús, gracias por enseñarnos esta España mágica. Gracias, compañero, por ser heraldo de esta España que tiene que estar ahí, siempre viva, para que conozcamos lo que fuimos y quizá lo que seremos. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo también para ti, Carmen, y desde luego ahí seguiremos, siendo cronistas de lo insólito de esta España mágica que tanto queremos. Un abrazo, Jesús. Un abrazo muy fuerte. Y no nos olvidábamos, Carmen, los quedaban los 3 libros. Eso es, Segis de Oviedo, que nos dice un lugar excepcional, el monasterio San Pedro de Arlanza, y visitarlo al anochecer siente sensaciones muy especiales. Y tanto. Desde Huelva a Lamberto, ermita de San Saturio en Soria. He estado 3 veces y siempre he sentido sensaciones extrañas. Y Marimar, que nos dice el sitio arqueológico de la Alcudia. Si allí se enterró la Dama de Elche es seguro, porque es un lugar mágico. Hablaremos de la Dama de Elche y hablaremos de un sinfín de cosas y seguiremos recorriendo la España mágica. A veces, ya lo veis, el motivo de un libro no es hablar en sí solo del libro, sino de lo que impulsa el espíritu profundo de una gente que sigue creyendo que la España mágica hay que contarla, porque vivimos en ella y podemos tocarla y sentirla. Mañana mucho más Milenio 3. Un abrazo, amigos. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER.